Saludos familia, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Investigamos sin ansiedad. En el día de hoy vamos a dialogar de cómo construir el título de la investigación. El título de nuestras investigaciones será lo que representará nuestro estudio. Es como si fuera la marca de nuestro producto, lo que va a identificar, lo que va a anticipar de lo que va a ser nuestra investigación. Recordemos que cuando nosotros estamos revisando artículos, pues lo primero que nos llama la atención es el título de esa investigación, de esa tesis, de ese artículo, de ese blog, ¿verdad? Que nosotros hemos decidido utilizar como fuente bibliográfica, de modo que el título realmente es primordial en nuestro estudio. Pero a veces algo tan corto se nos hace tan difícil de construir. Por eso, en el día de hoy vamos a dialogar sobre cuáles elementos debe contener el título, cuántas palabras, dependiendo si su estudio es cualitativo, cuantitativo o mixto, y vamos a ver algunos ejemplos de títulos para que entonces usted se lo pueda llevar como un punto de partida para construir el de usted. Pues bien, en primer lugar, es importante que nosotros podamos saber que los títulos, su propósito principal de un título es simplemente resumir la idea principal del artículo de investigación, pero de una manera más concisa y de una forma más clara. Los buenos títulos de informes de artículo de investigación le dice al lector sobre cuáles son las principales variables que se van a tratar a lo largo del estudio. Entonces, hablando de las variables, vamos ahora a dialogar de cuáles son esos aspectos principales que debe tener o cómo se debe componer el título de su investigación. Según el autor Creswell, en su publicación del 2012, él dice que es importante que el título de su investigación pueda tener el foco central o el tema de estudio, el problema, si va a incluir temas secundarios y si usted desea el diseño de investigación. Si su investigación es cuantitativa, Creswell dice que es importante que pueda tener las variables independientes y dependientes que usted ha estudiado. De igual manera, los participantes del estudio, si fueron líderes, si fueron docentes, si fueron pacientes, si fueron clientes de algún lugar particular, y ahora voy a eso. Es importante que también su título pueda tener dónde fue que se realizó esa investigación. Si fue en escuelas privadas, en escuelas públicas, en hospital público-privado o en una región particular. Hay otros autores que también te dicen, mira, ponle el marco temporal de tal año a tal año. Cuando son estudios históricos, el colocar en el título el marco temporal es muy, muy importante porque puede ser una década particular o, por ejemplo, va a representar un contexto histórico particular. Ejemplo, vivimos en pandemia desde el año 2020, tal vez hasta, ¿qué puedo decir? 2023, 2022. Por lo tanto, vamos a suponer que ya estemos en el 2040, pues si en su marco temporal está que fue del 2020-2023, ya si usted ha estudiado un poco el contexto de su investigación, dice, bueno, es que ese artículo se escribió durante la pandemia del COVID-19 que ocurrió en el 2020. O si son artículos que iniciaron desde full la pandemia, 2019 en noviembre, en China, pues ya ahí ese título te fue bien específico con respecto al marco temporal. Siguiendo con los títulos cuando la investigación es cuantitativa, también Creswell dice que es importante la ubicación de ese estudio. Por ejemplo, si fue en un hospital, como decíamos anteriormente, si fue a nivel secundario, si fue a nivel universitario, que es importante que esté ese nivel de especificidad dentro de nuestro título.
Si fueran estudios cualitativos, él dice que son 3 aspectos esenciales: el fenómeno central, los participantes del estudio, el sitio o la ubicación. Autores como Tashakori y Teddy nos dicen que si su investigación es mixta, es importante que, aparte de considerar lo que ya hablamos anteriormente, puedas hacer un mix entre, así, ¿verdad? Yendo a lo que es investigación mixta, puedas mezclar variables que sean más cuantitativas con otras palabras que sean cualitativas para que de antemano se pueda saber que esa investigación es mixta. No necesariamente en el título debemos colocar que ese estudio va a ser un estudio de caso. Por ejemplo, práctica de docentes universitarios en el año 2020-2023. 2 puntos. Un estudio de caso. No necesariamente hay que poner el diseño. Esa es su decisión. Bien, así que no se les olvide el foco de estudio, el problema, los participantes y el lugar. Llévese esos 4 elementos principales. Ahora bien, me dice, Sara, pero es que yo no sé, me lo encuentro muy corto, me lo encuentro muy largo. Recuerden, no puede ser muy corto porque entonces se queda un poco chueco o un poco coja toda la información que nosotros necesitamos para enganchar a ese lector y que realmente descargue su investigación y diga, bueno, esta va a ser mi investigación clave para mi estudio. O sea muy largo como que no sea nada llamativo para el lector. Ok, entonces, en relación a la longitud, el autor Macmillan nos dice que deben ser de 15 palabras o menos. Macmillan dice que 12 está bien y que 15 es demasiado. Otros autores nos dicen que cuando son investigaciones que el título es en español, como nosotros utilizamos muchos artículos, yéndome a la palabra literal de artículos de él, la, entonces a veces eso hace que el título se alargue un poquito más. También si nosotros utilizamos palabras como maestros y maestras, doctores y doctoras, pues eso le suma un poquito más al título. Así que esa es su decisión en incluir esas palabras. Yo me voy con que sea de 15 a 20 palabras, porque cuando es en español, a veces hay que colocar esas palabras de maestros y maestras y los artículos de él, la, pues a veces suman. Así que de 15 a 20 está bien, pero no se pase de ahí. Es importante que nosotros podamos tener algunos mecanismos para poder condensar las palabras. Le voy ahora a poner algunos ejemplos de ciertos títulos para que veamos que no es imposible hacer investigaciones o más bien títulos que tengan tan poquitas palabras. Voy a presentarle aquí algunos. Miren, aquí tenemos algunas investigaciones que nos dicen cuáles son o cuántas palabras estos autores específicamente han utilizado. Por ejemplo, esta persona, para que vean que no es imposible, tituló su investigación Efectos del enfoque STEM en el aprovechamiento académico del curso de física de escuela secundaria. Si se fijan, al leer la palabra efectos, ya eso es full cuantitativo. Le dejo el nombre de la autora por si quieren ir a leer esa investigación que está súper buena. Práctica de docentes universitarios en la enseñanza de futuros maestros y maestras de matemática de secundaria. Si se fijan, esta persona, que fui yo, porque ese fue el título de la investigación que hice en mi maestría, yo utilicé maestros y maestras, pues ya eso me sumó una palabra adicional. Otra persona, para quienes me estén solamente escuchando y no me estén viendo, pues voy a ir leyendo todos los títulos. Continuidad académica virtual desde la perspectiva de un desastre natural. 2 puntos. Un fenómeno en casos. Como ven, esta persona decidió colocar cuál fue el diseño de investigación, que en este caso fue casos múltiples, estudio de casos múltiples. También fue 15 palabras. También le dejo el nombre del autor por si lo quieren leer. Aquí hay otra investigación cualitativa que también pudo hacerlo en 15 palabras. El modelo de evaluación colaborativa,
para evaluar un currículo centrado en la problematización del aprendizaje. Ve, aquí tenemos cuál es el problema de investigación full dentro del título. Aquí tenemos otro que dice experiencia del profesorado en la transición de cursos presenciales a cursos a distancia. Al ver la palabra experiencia ya sabemos de antemano que va a ser un estudio fenomenológico. Ven que sí se puede hacer en 15 palabras. A veces no es tan fácil hacerlo así en 15 palabras por la dimensión tan grande de nuestra investigación. Les voy a poner un ejemplo de algo como esto que le estoy acabando de decir. Esta investigación de este colega él hizo un estudio que pudo correlacionar muchas variables y para él era importante incluir todas esas variables. Entonces fue relación entre cuáles variables, como dijimos cuando son investigaciones cuantitativas, que hay que incluir las variables, el lugar y quiénes van a ser los participantes. Entonces aquí tenemos las variables que son inteligencia lógica, actitud, género, estatus socioeconómico y rendición en matemática. Esas son las variables. ¿A quién está dirigida? Bueno, a estudiantes secundaria. Lugar, municipio de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Así que en este caso se pasó de las 20 palabras. Sin embargo, para él era importante colocar todas esas variables. Y le digo, Sara, pero no te estás haciendo una contradicción. No, les quiero traer estos ejemplos porque tampoco es como que una espada de que tiene que ser exactamente esa cantidad de palabras. Esas son unos parámetros que los autores han dicho, pero todo depende de cómo sea su investigación y cuánta importancia tengan ciertas variables. Bien, aquí les voy a dejar en la descripción de este episodio esta lista de diferentes títulos de las tesis de maestría que yo hice, la segunda maestría que hice, para que puedan ver algunos ejemplos. Es importante que usted pueda ver títulos de investigaciones que se asemejen a su investigación para que usted vea cómo en el mercado investigativo de su tema se ha comportado el título que usted quiere seleccionar. Perspectiva, experiencias, prácticas, conocimiento, estudios sobre la integración, estrategias. Ve que son palabras claves que nos van a permitir construir la investigación, construir ese título de la investigación. Así que recordemos otro aspecto importante del título de nuestra investigación, y es que esas palabras claves van a hacer que las personas que vayan a ir a las bases de datos van a servir como si fuera esos buscadores, esas palabras claves que le van a llevar a su investigación. Así que es importante esas palabras indispensables que son las que definen su investigación para que cuando las personas vayan a buscar títulos y palabras clave, le aparezca la suya. Porque entonces, como decíamos anteriormente, si elegimos títulos que sean muy cortos, pues no va a valer la pena porque no va a ser llamativo a ese lector. Muy bien, así que finalmente les quiero dar unos tips a partir de la investigación que yo hice, y es que a veces podemos condensar en una palabra tal vez una definición que tiene dentro de sí tres más. Y lo voy a abordar de este modo. En este momento estoy compartiendo mi pantalla para quienes solamente me están oyendo por podcast. No se preocupen que lo voy a leer. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre cómo los maestros y maestras planifican, enseñan y evalúan. Entonces, son tres cosas que si yo incluyo todo dentro del título, pues entonces tal vez sea muy largo. Pues entonces, ok, yo quiero investigar la planificación, quiero investigar las estrategias para enseñar y las técnicas para evaluar. Pero entonces me resultaría muy largo colocar
planificación, estrategias para enseñar y técnicas para evaluar de los docentes universitarios en la enseñanza de futuros maestros y maestras de matemática de secundaria. Hasta me ahogo, sería muy largo. Entonces, yo lo que hice fue decir, mira, cuando yo me refiera a planificar, enseñar y evaluar, me voy a referir y me puse a buscar algunos artículos y la mayoría me decía que a todo esto le llamaban prácticas de docentes o prácticas docente, porque sería el conjunto de planificar, enseñar y evaluar. Entonces yo dije, bueno, pues entonces voy a utilizar la palabra práctica de docentes, pero en las definiciones operacionales de mi investigación yo dije, las prácticas de docentes sería el conjunto de planificar, el uso de estrategias para enseñar y las técnicas para evaluar de los docentes de tal nivel, ¿verdad? Entonces, en este título que podemos ver en pantalla o que estamos escuchando, tenemos el enfoque del estudio, que son las prácticas de docentes, dirigido, ¿quiénes son? Bueno, de docentes universitarios. Que la ubicación, bueno, es para esos docentes que enseñan a futuros maestros y maestras, pero ¿de qué materia? ¿De qué nivel? Bueno, de matemática, de secundaria. Así que ve que está haciendo un título sumamente específico para cuando las personas vayan a hacer las búsquedas en las bases de datos, pues recuerden que aunque diga práctica de docentes, cuando yo defino las palabras claves, yo voy a poner planificación docente, estrategias para enseñar y técnicas para evaluar. Entonces, eso me va a dar al lector una luz para que ellos puedan encontrar mi artículo y entonces leerlo. Bien, así que finalmente, ya saben, los aspectos claves, el foco de estudio, el problema, los participantes, el lugar y que no sea más de 20 palabras. Entre 15 y 20 palabras es suficiente. Esas palabritas que son clave para que su lector pueda encontrar ese artículo que ya usted convirtió después de haber realizado su tesis. Recuerde que esto le puede aplicar a tesis, monografía, disertación y artículos para investigación. Así que, sin más, espero que le haya sido de mucha utilidad y en la descripción de este episodio les voy a dejar las fichas bibliográficas de los autores que hemos mencionado en el día de hoy. Aquí termina por el momento el episodio de hoy de su podcast Investigamos sin ansiedad. ¡Chao!